Hablarte con respeto cambia la forma en que tu mente se construye porque el diálogo interno no es simplemente un pensamiento pasajero, es una arquitectura silenciosa que moldea la manera en que te percibes, la forma en que enfrentas los desafíos y la capacidad que tienes para sostenerte emocionalmente cuando la vida se vuelve incierta. Muchas personas creen que la autoestima depende de los logros, del reconocimiento externo o de la aprobación de los demás, pero pocas veces se detienen a observar que la relación más influyente en su estabilidad emocional es la conversación constante que mantienen consigo mismas. Desde muy temprano en la vida, comenzamos a formar una voz interna que no siempre nos pertenece por completo. Esa voz está hecha de experiencias, de críticas recibidas, de expectativas sociales, de exigencias familiares y de interpretaciones personales de nuestras fallas. Con el tiempo, esa voz puede transformarse en un juez severo que no permite errores, que magnifica las equivocaciones y que minimiza los esfuerzos. Misty, cuando alguien comete un error, no solo enfrenta a la externa, sino también una tormenta interna de reproches que repite frases duras, absolutas y dolorosas. El problema no es cometer errores, porque equivocarse es una característica inevitable de la experiencia humana. El verdadero daño aparece cuando cada error se convierte en una confirmación de una supuesta incapacidad personal. Cuando alguien se habla con desprecio, su mente comienza a organizar la realidad bajo esa narrativa. Las decisiones empiezan a tomarse desde el miedo, la inseguridad crece y la confianza se debilita. El respeto hacia uno mismo no significa ignorar los fallos ni justificar comportamientos dañinos. Significa evaluar cada experiencia desde una mirada más justa, más humana y más consciente del proceso de aprendizaje. La mente escucha todo lo que se dice internamente. Cada palabra tiene un impacto emocional que muchas veces pasa desapercibido. Cuando una persona repite constantemente que no es suficiente, que siempre fracasa o que nunca hace nada bien, su sistema emocional reacciona como si esas afirmaciones fueran verdades incuestionables. Esa repetición crea patrones de pensamiento que se vuelven automáticos, reforzando sentimientos de frustración y desvalorización. Punto. Sin darse cuenta, la persona comienza a vivir atrapada en una historia interna donde el protagonista siempre pierde. Hablarse con respeto implica cambiar el tono con el que se interpretan las propias experiencias. Significa reconocer que el crecimiento personal no ocurre a través de la humillación interna, sino a través de la comprensión. Cuando alguien enfrenta una dificultad, puede elegir entre atacarse o preguntarse qué necesita para atravesar esa situación de una manera más saludable. La diferencia entre esas dos posturas determina si la mente se convierte en un espacio de guerra o en un lugar de aprendizaje. El respeto hacia uno mismo también permite desarrollar paciencia emocional. Muchas personas se exigen transformaciones inmediatas, soluciones rápidas y resultados perfectos. Cuando esos objetivos no se cumplen, aparece la autocrítica feroz. Sin embargo, los procesos internos no siguen el ritmo de la exigencia externa. Cambiar hábitos, sanar heridas emocionales y construir seguridad personal requiere tiempo, repetición y tolerancia a la frustración. Una mente que se trata con respeto entiende que el progreso no es lineal y que los retrocesos forman parte del camino. Existe una relación directa entre el lenguaje interno y la forma en que el cuerpo responde al estrés. Cuando una persona se dirige a sí misma con dureza constante, su organismo puede permanecer en un estado prolongado de tensión. El sistema nervioso interpreta esas amenazas internas como señales de peligro, generando ansiedad, agotamiento y dificultad para relajarse. En cambio, cuando el diálogo interno se vuelve más comprensivo, el cuerpo recibe señales de seguridad
que favorecen el equilibrio emocional. Punto. Hablarse con respeto también transforma la manera en que se enfrentan los desafíos externos. Una persona que se apoya internamente desarrolla mayor resiliencia porque no depende exclusivamente de la validación externa para sentirse valiosa. Puede tolerar mejor las críticas, aceptar los fracasos como parte del aprendizaje y mantener la motivación incluso en momentos difíciles. El respeto interno funciona como un sostén invisible que permite levantarse después de caer. Muchas veces, la autocrítica severa se disfraza de disciplina o de búsqueda de mejora personal. Algunas personas creen que tratarse con dureza las impulsa a esforzarse más, pero en realidad ese método suele generar miedo al error y bloqueo emocional. El respeto hacia uno mismo no elimina la responsabilidad ni la autoevaluación, pero cambia la forma en que se realiza ese análisis. En lugar de buscar culpables internos, se buscan oportunidades de crecimiento. Aprender a hablarse con respeto requiere conciencia y práctica. El primer paso suele ser identificar el propio diálogo interno. Escuchar con atención qué palabras aparecen cuando algo no sale como se esperaba. Permite descubrir patrones repetitivos de autocrítica. Muchas personas se sorprenden al notar que utilizan consigo mismas expresiones que jamás usarían con alguien que aman. Reconocer esa diferencia puede despertar la necesidad de construir un trato interno más digno. Modificar el diálogo interno no significa reemplazar cada pensamiento negativo con frases artificialmente positivas. El respeto real implica hablarse con honestidad, pero sin violencia emocional. Significa aceptar las limitaciones sin convertirlas en etiquetas permanentes. También implica reconocer los logros, incluso los pequeños, que muchas veces pasan desapercibidos porque la mente está entrenada para enfocarse únicamente en lo que falta. Con el tiempo, el lenguaje interno respetuoso genera una transformación profunda en la identidad personal. La persona comienza a verse como alguien capaz de aprender, adaptarse y evolucionar. La autoestima deja de depender exclusivamente de los resultados y empieza a sostenerse en la valoración del esfuerzo, la constancia y la capacidad de enfrentar las dificultades con dignidad. Esa transformación no ocurre de un día para otro, sino que se construye a través de decisiones repetidas en la forma de pensar, interpretar y hablarse internamente, mientras la mente reorganiza sus estructuras emocionales y redefine la manera en que interpreta cada experiencia cotidiana y cada desafío personal que aparece en el camino de la vida diaria y en la construcción constante de la identidad personal frente a las exigencias del entorno social, familiar y profesional, mientras el individuo continúa descubriendo nuevas formas de comprender su propia historia emocional y sus procesos internos sin depender exclusivamente de la aprobación externa ni de las expectativas impuestas por otros contextos sociales y culturales. Sentir no es debilidad, es la puerta hacia la comprensión interior, porque las emociones representan uno de los lenguajes más profundos del ser humano. Sin embargo, muchas personas han aprendido a desconfiar de lo que sienten, a ocultarlo o a negarlo, creyendo que la fortaleza consiste en mantener el control absoluto sobre cualquier manifestación emocional. Desde pequeños, muchos reciben mensajes que asocian el llanto con fragilidad, el miedo con incapacidad o la tristeza con fracaso. Con el tiempo, esas ideas se convierten en normas internas que obligan a las personas a construir una máscara de aparente estabilidad, mientras dentro de ellas se acumulan emociones que buscan ser reconocidas. Las emociones no aparecen por casualidad. Cada una cumple una función adaptativa que ayuda a interpretar la realidad y a responder a las experiencias. El miedo alerta sobre posibles peligros. La tristeza permite procesar pérdidas. La ira señala límites que han sido traspasados.
y la alegría confirma aquello que genera bienestar. Cuando alguien intenta bloquear esas emociones, no elimina el mensaje que contienen, solo retrasa su expresión. Las emociones ignoradas no desaparecen, permanecen activas en un nivel profundo y pueden manifestarse de formas inesperadas, como ansiedad constante, irritabilidad o sensación de vacío. Sentir implica entrar en contacto con la propia vulnerabilidad, y la vulnerabilidad suele generar temor porque expone aspectos que muchas personas prefieren mantener ocultos. Reconocer el dolor, aceptar la frustración o admitir la inseguridad puede hacer que alguien se sienta desprotegido. Sin embargo, la verdadera comprensión emocional comienza cuando se permite la existencia de esas experiencias internas sin juzgarlas. Las emociones no definen el valor de una persona, simplemente reflejan su interacción con el mundo y con su historia personal. Pisiatili, dopo andare, torneon signos a tempo. Dai, personal. Existe una tendencia cultural que promueve la búsqueda permanente de felicidad y bienestar inmediato. Auto. Bajo esa presión, muchas personas interpretan las emociones incómodas como fallas personales que deben corregirse rápidamente. Se intenta evitar el sufrimiento mediante distracciones, exceso de trabajo o negación emocional. Aunque estas estrategias pueden ofrecer alivio momentáneo, suelen impedir el desarrollo de una comprensión profunda de lo que ocurre internamente. La comprensión emocional requiere tiempo, silencio y disposición para observar lo que se siente sin intentar modificarlo de inmediato. Cuando una persona se permite sentir, comienza a descubrir que cada emoción tiene matices y mensajes específicos. La tristeza, por ejemplo, puede revelar una necesidad de despedirse de algo que fue importante. El miedo puede señalar inseguridades que necesitan atención y cuidado. La ira puede mostrar que ciertos límites personales han sido vulnerados. Comprender estas señales permite tomar decisiones más conscientes y construir relaciones más saludables, tanto con uno mismo como con los demás. La represión emocional también puede generar una desconexión con la propia identidad. Las emociones funcionan como un sistema de orientación interna que ayuda a reconocer deseos, necesidades y valores personales. Cuando alguien se acostumbra a ignorar lo que siente, pierde esa guía interna y puede comenzar a vivir respondiendo exclusivamente a expectativas externas. Esto puede generar sensación de desorientación, insatisfacción o dificultad para tomar decisiones importantes. Permitir el contacto con las emociones favorece la construcción de una identidad más coherente y auténtica. Sentir requiere valentía porque implica atravesar experiencias que no siempre son agradables. Muchas personas temen que, si permiten la entrada del dolor o la tristeza, esas emociones se vuelvan incontrolables o permanentes. Sin embargo, las emociones tienen un ciclo natural que incluye aparición, desarrollo y disminución. Cuando se las reconoce y se les da espacio, suelen transformarse y perder intensidad con el tiempo. Negarlas o resistirlas puede prolongar su duración y aumentar su impacto. El contacto con las emociones también fortalece la empatía hacia los demás. Una persona que reconoce su propio dolor puede comprender mejor el sufrimiento ajeno y la capacidad de sentir permite desarrollar vínculos más profundos y auténticos, porque facilita la comunicación emocional y la comprensión mutua. La empatía no surge únicamente del conocimiento racional,
sino de la capacidad de conectar con la experiencia emocional propia y reconocerla en los otros. La educación emocional suele ser limitada en muchos contextos sociales, lo que provoca que las personas aprendan a identificar solo algunas emociones básicas, mientras otras quedan confusas o mezcladas. Muchas veces, la irritabilidad oculta tristeza o la indiferencia encubre miedo. Aprender a diferenciar y nombrar las emociones permite interpretarlas con mayor claridad y responder a ellas de manera más saludable. Poner en palabras lo que se siente puede reducir la intensidad emocional y facilitar su comprensión. El cuerpo también participa activamente en la experiencia emocional. Las emociones no solo se experimentan como pensamientos o estados psicológicos, sino también como sensaciones físicas. Como sensaciones físicas. La ansiedad puede manifestarse como tensión muscular, la tristeza puede sentirse como pesadez corporal y el miedo puede generar aceleración del ritmo cardíaco. Escuchar estas señales físicas ayuda a identificar emociones que aún no han sido reconocidas conscientemente y permite intervenir antes de que se acumulen. Aceptar las emociones no significa actuar impulsivamente según lo que se siente. Comprender una emoción permite decidir cómo responder a ella de forma consciente. Sentir ira no obliga a reaccionar con agresividad, y sentir miedo no implica evitar todos los desafíos. La comprensión emocional amplía las opciones de respuesta y reduce las reacciones automáticas que pueden generar consecuencias negativas. El proceso de permitirse sentir también favorece el crecimiento personal. Cada emoción puede convertirse en una oportunidad para conocerse mejor, identificar necesidades internas y desarrollar recursos psicológicos. Las experiencias emocionales difíciles suelen impulsar cambios importantes en la forma de ver la vida, las relaciones y los propios objetivos. Muchas transformaciones personales comienzan cuando alguien deja de huir de lo que siente y decide explorarlo con curiosidad y respeto. La comprensión interior, que surge del contacto emocional, permite integrar experiencias pasadas que muchas veces permanecen activas de manera inconsciente. Emociones no resueltas pueden influir en comportamientos actuales sin que la persona comprenda su origen. Explorar esas emociones facilita reorganizar recuerdos, resignificar experiencias y liberar cargas emocionales acumuladas. Este proceso no elimina la memoria del pasado, pero transforma su impacto en la vida presente. Sentir también permite reconocer los momentos de bienestar y satisfacción que muchas veces pasan desapercibidos cuando la atención está enfocada exclusivamente en las preocupaciones. La conexión emocional no solo abre la puerta al dolor, sino también a la capacidad de disfrutar, agradecer y experimentar plenitud en situaciones cotidianas que adquieren un significado más profundo cuando la persona desarrolla una mayor sensibilidad hacia su mundo interno y hacia la complejidad de sus propias reacciones emocionales frente a cada experiencia que atraviesa dentro de su historia personal y dentro de las relaciones que construye a lo largo del tiempo, mientras continúa descubriendo nuevas dimensiones. La verdadera fortaleza nace al reconocer y respetar tus límites, porque durante mucho tiempo se ha construido una idea equivocada de lo que significa ser fuerte. Muchas personas asocian la fortaleza con la capacidad de resistir todo, de no mostrar cansancio, de aceptar cualquier exigencia sin cuestionarla y de continuar avanzando incluso cuando el cuerpo y la mente piden detenerse. Esta visión convierte la resistencia extrema en un símbolo de valor personal, pero en realidad puede transformarse en una forma silenciosa de desgaste emocional y físico que termina debilitando a la persona en lugar de fortalecerla. Reconocer los límites personales implica aceptar que cada individuo tiene una capacidad emocional
mental y física que no es infinita. Vamos beta. Sin embargo, admitir esta realidad suele generar conflicto porque muchas culturas premian la productividad constante, la disponibilidad permanente y el sacrificio excesivo. Bajo esas presiones, detenerse puede interpretarse como falta de compromiso o debilidad, lo que lleva a muchas personas a ignorar sus propias necesidades para cumplir con expectativas externas. Con el tiempo, esta desconexión puede generar agotamiento, frustración y pérdida de sentido en las actividades que antes resultaban significativas. Los límites funcionan como señales de protección interna que permiten conservar el equilibrio personal. Cuando alguien identifica que una situación genera sobrecarga emocional, cansancio extremo o malestar constante, está recibiendo información valiosa sobre sus necesidades. Ignorar esas señales puede provocar que el malestar aumente y se transforme en problemas más complejos como estrés crónico, ansiedad o dificultad para mantener relaciones saludables. Respetar los límites no elimina las responsabilidades ni evita los desafíos, pero permite enfrentarlos desde una posición más estable y consciente. La dificultad para reconocer los límites muchas veces está relacionada con el miedo a decepcionar a los demás o a perder aceptación social. Dio un pundi e interpun. Algunas personas creen que decir no puede generar rechazo o conflictos, por lo que eligen aceptar compromisos que superan su capacidad real. Este comportamiento puede generar resentimiento, agotamiento emocional y sensación de pérdida de control sobre la propia vida. La fortaleza interior implica comprender que el respeto hacia uno mismo es una base necesaria para construir relaciones auténticas y sostenibles. Establecer límites también requiere desarrollar claridad sobre las propias necesidades y valores personales. Muchas personas tienen dificultad para identificar qué situaciones les generan bienestar y cuáles provocan desgaste porque han aprendido a priorizar constantemente las demandas externas. Tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que resulta saludable o perjudicial permite construir una guía interna que facilita la toma de decisiones. Esta claridad ayuda a diferenciar entre los desafíos que promueven crecimiento personal y aquellos que solo generan sobrecarga innecesaria. El respeto por los límites personales favorece la autoestima porque transmite un mensaje interno de cuidado y valoración. Cuando alguien se permite descansar, pedir ayuda o rechazar situaciones que dañan su bienestar, está reconociendo su propio valor como persona. Este reconocimiento fortalece la confianza interna y reduce la necesidad de buscar validación constante en el entorno. En Utah. Tiston, la autoestima no se construye únicamente a partir de logros, sino también a través de la capacidad de proteger la propia estabilidad emocional. Los límites no son barreras rígidas destinadas a aislar a las personas, sino estructuras flexibles que permiten mantener relaciones equilibradas. Establecer límites claros facilita la comunicación porque expresa de manera honesta lo que una persona puede ofrecer y lo que necesita para sentirse respetada. Las relaciones donde los límites son reconocidos suelen ser más estables y auténticas, ya que reducen la acumulación de resentimientos y expectativas poco realistas. La ausencia de límites puede generar vínculos basados en la dependencia, el sacrificio excesivo o la manipulación emocional. Muchas veces el aprendizaje de los límites se produce a través de experiencias de desgaste o conflicto. Algunas personas solo reconocen sus límites cuando el cansancio o el malestar se vuelven insoportables. Aunque estas experiencias pueden ser dolorosas, también ofrecen la oportunidad de desarrollar mayor autoconocimiento. Comprender qué situaciones provocaron ese desgaste permite establecer nuevas formas de relacionarse con el trabajo, con los demás y con las propias exigencias internas. La fortaleza que surge del respeto por los límites
también está relacionada con la capacidad de tolerar la incomodidad que puede generar el cambio. Decir no, reducir compromisos o priorizar el descanso puede provocar sentimientos de culpa o temor al juicio externo. Afrontar esas emociones forma parte del proceso de crecimiento personal. La verdadera fortaleza no consiste en evitar la incomodidad, sino en sostener decisiones que protegen el bienestar personal incluso cuando generan tensión momentánea. El reconocimiento de los límites también favorece la gestión saludable del tiempo y la energía. Cada persona dispone de recursos limitados que deben distribuirse entre diferentes áreas de la vida, como el trabajo, las relaciones, el descanso y el desarrollo personal. Cuando alguien ignora sus límites, puede concentrar toda su energía en una sola área, descuidando otras que también son fundamentales para el equilibrio emocional. Respetar los límites permite organizar las prioridades de manera más consciente y evitar el agotamiento prolongado. Aceptar los límites personales también implica reconocer que no es posible controlar todas las situaciones ni cumplir con todas las expectativas. Esta aceptación reduce la presión interna y permite desarrollar una relación más realista con el éxito y el fracaso. Muchas personas experimentan frustración constante porque intentan alcanzar estándares imposibles que no consideran sus necesidades reales. La fortaleza interior surge cuando alguien comprende que el valor personal no depende de cumplir con todas las demandas externas, sino de mantener coherencia con sus propios principios. El respeto por los límites también contribuye a la salud física. El agotamiento emocional prolongado puede manifestarse a través de síntomas corporales como fatiga persistente, problemas de sueño o dificultades para concentrarse. Escuchar las señales del cuerpo permite detectar cuándo es necesario reducir la carga de actividades o modificar hábitos que generan desgaste. La conexión entre mente y cuerpo demuestra que el bienestar integral depende de la capacidad de reconocer y respetar las necesidades en ambos niveles. Aprender a establecer límites es un proceso gradual que requiere observación, práctica y ajuste constante. Las necesidades personales pueden cambiar con el tiempo, por lo que los límites también deben adaptarse a nuevas circunstancias. Este proceso favorece la flexibilidad psicológica y permite responder a los cambios de manera más equilibrada. La fortaleza interior no es una estructura rígida, sino una capacidad dinámica que se construye a través del autoconocimiento y del respeto por las propias capacidades y necesidades dentro de cada etapa de la vida, mientras la persona continúa desarrollando su identidad personal frente a las exigencias del entorno social, familiar y profesional, dentro de un proceso continuo de adaptación y crecimiento emocional que permite sostener el equilibrio interno frente a los desafíos inevitables que forman parte de la experiencia humana cotidiana.